Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz lunes, feliz semana de diciembre. Ya está muy cerca de la Navidad, entonces hay que disfrutar, hay que aprender, hay que hacer conciencia. Estás en Platicando en Familia, soy Pati López, estás en el 1040 de AM, desde la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, nos escuchas desde Austin, Texas, por el 95.1 FM. Un abrazo para allá, o donde quiera que te encuentres a través de la página www.radiomujer.com.mx. Y como cada lunes, tengo el honor de tener aquí a mi lado, compartir micrófono con el doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra. Tú ya lo conoces y el día de hoy vamos a tocar un tema que nos va a permitir comprender y abrir también nuestro corazón a las personas que son inadaptados, al inadaptado de la familia, el trastorno de adaptación. Sí, así es que te puedes comunicar con nosotros vía WhatsApp 333-822-3208, seguirnos en Twitter en Familia 1040 o a través de Facebook Mujer Sexo Sentido. Por inbox nos puedes mandar cualquier mensaje. Lo importante es que platiquemos en familia. Y esto es gracias al equipo que me acompaña cada tarde: Telma Coronado como nuestra productora, Arturo Cervantes en controles, César Paz en asistente de producción y el día de hoy David Villaseñor, que nos está acompañando también. Bien, doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Pati. Bien, bueno, pues con gusto y hablando de un tema pues importante, dado pues estos días. Ya estamos hablando de que faltan 1, 2, 3 días para la Navidad y entonces se pone en forma importante el sentirnos queridos y aceptados. Y bueno, parece que en la línea de un inadaptado en la familia suena como un bicho raro, estereotipo, suena como una frase lapidaria. Sí. Y bueno, pues estaremos hablando de esto, qué significa y bueno, qué se puede hacer para superarlo y sobre todo si esto da síntomas, porque finalmente da síntomas, pues entonces cómo enfrentarlos, cómo detectarlos, cómo enfrentarlos, cómo superarlos, ¿no? Pues bien, ¿y a quién podríamos llamar el inadaptado de la familia? Las parejas se unen en teoría y hasta hace poco en general para hacer familia. En general, las parejas eso buscan. Hoy en día, bueno, sabemos que ya hay parejas que nada más se reúnen para vivir y compartir la vida, no para tener hijos, y bueno, el mundo está cambiando en esta línea, pero todavía hay quienes, la gran mayoría de hombres y mujeres se buscan, quieren hacer una familia, y de repente, pues nace un hijo, nace un segundo hijo, nace un tercer hijo, y de repente en algunas de las familias, alguno de los miembros de la familia empieza a comportarse de manera diferente, de manera extraña, y rompe los cánones de las normas de la familia, el estilo de ser de la familia. Pareciera que es un niño o una niña diferente en alguna de las circunstancias, de la manera de ser, de la manera de entender, de la manera de acatar las órdenes. Y esto empieza a ocasionar, bueno, pues primero una etiqueta. La etiqueta de lo que pasa es que tú eres diferente, lo que pasa es que eres enojoncito o enojoncita, ya sabemos que tú eres berrinchuda o berrinchudito, ya sabemos que tú eres inquieto o inquieta, ya sabemos que tú eres... eres de otro planeta. Incluso cuando la mamá está enojada o el papá, le dicen eso, ¿no? Yo no sé si eres mi hijo. Exacto, sí, lo que te iba a decir, ¿no? No, yo no sé si eres de esa familia o no. Y luego los hermanos empiezan ahí a decir, bueno, lo que pasa es que él es el recogido, sí, o lo sacaron de la basura. En lo más duro es eso, sí, o el adoptado, ¿no? Sí. Y finalmente, pues esto va desgastando este sentido de autoestima, este sentido de valiosidad en el niño o la niña, en el que resulta designado como parte de lo extraño, lo diferente y lo no aceptado por la familia, ¿no? Y bueno, empieza a conformarse como alguien que es inadaptado. En dos líneas, esta sería una, el inadaptado en las familias,
En una línea diferente y más clínica, Pati, podemos hablar de el trastorno de adaptación. El trastorno de adaptación, muy médica y psiquiátricamente hablando, es un trastorno en donde la persona, el niño, el adolescente, el adulto, al llegar a un espacio nuevo, no logra desarrollarse, no logra socializar, no logra desempeñar sus funciones. Básicamente en la infancia, el niño con un trastorno de adaptación no se adapta, exactamente, no se adapta a la escuela, no se adapta a las circunstancias de las normas de la maestra, estar sentado, estar en silencio. Si es un adolescente, pues quiere salir de la escuela, incluso ya puede más fácilmente pensar en que si se va de pinta, lo hace, es el que invita también a los demás a irse de pinta. Entonces sí puede ser social. El trastorno de adaptación es definitivamente sociable, perdón. El resultado de una alteración en el equilibrio emocional de la persona, básicamente del niño y del adolescente, y entonces el niño presenta síntomas, como por ejemplo, estamos hablando de la niña el trastorno de adaptación, presenta angustia, inquietud, insomnio, terrores nocturnos, y entonces, y el niño, típicamente, la sintomatología básica es si no se adapta al espacio, al entorno donde se encuentre. Esto, obviamente, si son papás suficientemente, como dice Michael Balin, uno de nuestros psicoanalistas que han marcado historia en el desarrollo de la infancia, si es una madre y un padre suficientemente atingentes, es decir, suficientemente cercanos y observadores, pues se van a dar cuenta que al niño le pasa algo. Pero generalmente mamá y papá llegan cansados, lo que quieren es llegar al refugio del hogar, y a veces le pongo comillas porque el refugio del hogar a veces es lo que menos parece. Sí. Y entonces lo que menos quieren es tolerar, soportar, oír las quejas de los niños, que el hermanito, el que comillas es el inadaptado, le peleó al otro, le quitó, la mamá se queja de él, y entonces, o la mamá también llega de trabajar hoy en día, y lo que menos quieren oír es esto. Y entonces, en vez de convertirse en una posibilidad de escucha y una posibilidad de entender qué le pasa a este niño o a esta niña, entonces simplemente se le va no oyendo, se le va señalando, se van enojando más fácilmente con él, y entonces se le empieza a señalar lo que hace, se le empieza a señalar como alguien que es diferente y que finalmente siempre causa problemas, o siempre es el que se queja, o siempre es el que rompió todo, o siempre es el que se portó mal. Y sistémicamente, o sea, en la función que tiene el sistema familiar también es importante, ¿no? Porque es más fácil señalar a uno que cada uno de los miembros de la familia ver en qué falla, ¿no? Definitivamente en este proceso del trastorno de adaptación, Pati, lo que tenemos que tomar en cuenta, y bueno, los colegas psiquiatras que saben de aspectos dinámicos de la familia lo pueden tomar en cuenta, y si no, hay que derivarlo. Estaremos hablando de esto en el siguiente corte. Vamos a un corte comercial y regresamos de volada, no te vayas. Ya estamos de regreso, estás aquí platicando en familia con nosotros, con el doctor Mario Alberto Aguilar y una servidora Pati López, aquí en el 1040 de AM desde la zona metropolitana de Guadalajara. Y estamos charlando sobre el inadaptado de la familia, el trastorno de adaptación. Y bueno, doctor, antes de irnos al bloque hablábamos de que además yo sí creo que hay una función que está cumpliendo el inadaptado, que la familia lo señala, ¿no es así? O sea, que está, o no necesariamente. Sí, nos fijamos en la cápsula que hizo Telma, una cápsula realmente muy bien hecha. Nos está señalando esto que es básico. Los humanos necesitamos un sentido de adaptación, pero para que salga el proceso de adaptación necesitamos un proceso de aceptación. Cada hijo llega en un momento de la vida de la madre y del padre característico. Ese momento ya no se repite. Cada uno de nosotros, los humanos, pues estamos cambiando diario. Claro. Hoy no somos los mismos que ayer, mañana no seremos los mismos que hoy. Ese proceso de cambio, Pati, hace que el primer hijo signifique muchas cosas para la familia, sí. El segundo hijo
significa otras cosas diferentísimas para la mamá y para el papá. Y bueno, desafortunadamente, alguno de los hijos puede ser el depositario, decimos así, el foco de depósito de algunas circunstancias tal vez no agradables de la mamá y del papá. Tal vez bebecito que acaba de nacer les recuerde algo de sí mismos, o sea, que no les guste, y se llama proyección. Algo que tengan en su edición la propia infancia que tampoco les gustó y que lo están recordando, o algo de la familia. Hay un autor, Patti, se llama Serge Le Boissy-Masset, colega de él, franceses ambos, que hablaron acerca de lo que significa el bebé para la familia. Okay. Habla de que ese bebé, dice en una de las partes de su capítulo, el bebé que vemos es el bebé que no existe. Y hablan de el bebé, primero, ahí viene un bebé, y entonces ese bebé que viene es el bebé fantasmático. Dice estos señores, el bebé fantasmático es el que nos representa en la fantasía, en lo inconsciente, a cuando jugábamos en la infancia a ser mamá y papá. Okay. Y ustedes, las mujeres, soñaban con tener un hijo. Azul, también primero, y luego un hijo. En la línea de tener un hijo, el príncipe azul y luego tener el hijo. Vamos a ponerlo muy, muy técnico, Pati, muy técnico, muy psicoanalítico, pero esa es una de las orígenes. Claro. La niña quiere tener un hijo de papá. Claro, el complejo. Porque y eso lo pueden ver nuestros invitados aquí a los radioescuchas, que se fijen en los niños que tienen niñas de 2, 3 años, y el niño y la niña dicen que se quieren casar con la mamá. La niña se quiere casar con el papá, el niño se quiere casar con la mamá. Bueno, eso lo toma Freud y de ahí se hace todo un desarrollo técnico y psicoanalítico para poder entender cómo se configuran esas cercanías, esas primeras relaciones y vínculos amorosos. La niña quiere tener un hijo. Bueno, quiere casarse con complejo papá. De y entonces, aparece ahí algo que significa la fantasía de tener un hijo con papá. Después, en el desarrollo, el niño quiere casarse con mamá. Ambos, mamá y papá, le van a decir al niño en un desarrollo sano, que al niño, a la niña, que no, que mamá ya está casada con su papá, que papá ya está casado con su mamá, y que ya le tocará cuando crezca tener su propia novia, su propio novio y su propia familia. Pero eso queda incrustado ahí. Y esto es lo que estos autores le llaman como el bebé fantasmático. Cuando ustedes las mujeres van a tener un hijo, entonces aparece residuos de aquello que significaría un bebé, pero que no es el bebé que viene en camino. El bebé social, que es el bebé que todo el mundo dice, los primos, las primas, ¿qué va a ser? Va a ser, ¿y qué quieres que sea tu bebé? Niña, niño, primero, y las técnicas nos dicen pronto qué va a ser, niño, niña, a qué se va a dedicar y cómo lo vas a querer. El bebé cultural, lo que la cultura nos dice. ¿Qué nos dice la cultura? A ver, hay que hacer, para tener un bebé hay que comprarle la camita azul, si va a ser bebé hombre, varoncito. La cultura nos dice que hay que tratarlo de tal manera, las mamás empiezan a leer, los papás que apoyan y que están siempre presentes, leen y se preparan. Bueno, pues ni el bebé cultural, el bebé social, el bebé fantasmático no tiene que ver con ese bebé real. El bebé real, dicen. Claro. Y el bebé real es ese que viene ahí. Ese bebecito que va a ser el que va a nacer a los 9 meses de embarazo y nace y representa algo para la mamá y para el papá. Pero es él. Uh-huh. En esa representación es cuando, si es afortunada la representación de la mamá y del papá, afortunada, agradable, amable, empática, entonces este bebé va a recibir esos aportes de agradabilidad, de empatía, de una buena recepción, de una buena animosidad para crearlo, para involucrarse con él. Cuando eso no es así, cuando la mamá y el papá, o la mamá o el papá, uno de los dos o los dos, están cansados, están desgastados, no deseaban al hijo. Finalmente también esta es una parte de la realidad. ¿Cuántos de los papás, y la pregunta es muy fuerte, pero ¿cuántos de los papás y de las mamás sí deseaban tener este primer hijo, o este segundo hijo, o este cuarto hijo? Eso es lo que hace que finamente se detenga la posibilidad de empatía. Y como nos dice Thelma en la cápsula, necesitamos los humanos en los primeros 3 años, básicamente 5, pero los 3 determinantes, pues recibir
que el representante del mundo y el representante del mundo de la mamá y el papá nos aporten y nos digan, eres valioso porque naciste y te queremos nomás porque sí, no porque estás ni güerito, ni morenito, ni altote, ni grandecito, ni chinito, ni sin pelo, nada, nomás porque sí, claro. Porque sí. Y eso se transmite en el porque sí. ¿Por qué me caes bien? Porque sí. Es decir, en la adultez, ¿no? ¿Por qué nos cae bien David? Pues porque sí, es buena porque onda. Sí, porque es buena onda. Ok, pero ese porque sí es recíproco. Sí, claro. ¿Qué pasa en un niño cuando... Es más allá que todo. ¿Qué pasa cuando en un niño, pues mamá y papá, lamentablemente, el cansancio, el estrés, la vida agitada, no logran entender que tal vez están cansados para recibir este bebecito y entonces ya no le transmiten el porque sí, sino es así como un poquito de cansancio, de lata, de despertó a las 3 de la mañana, pero lleva toda una semana despertando a las 3 de la mañana. Y esto es curioso, pero sí, vale la pena que lo podamos señalar. Y además, si pensamos que ya vienen los días de Navidad, Navidad es una oportunidad que la sociedad se da con todo y que es un evento muy cristiano, muy católico, muy de una religión muy agradable, sí, y que encierra amor. Encierra eso, la oportunidad que tenemos los humanos de poder decirnos, bueno, pues como quiera que sea, porque tú estás, te podemos querer. Si lo lograron hacer desde niños, qué bueno, y si no, pues entonces hay que poner la adultez, que significa pedir y dar afecto y contacto, y calidez. Calidad en el vínculo, pero se traduce como calidez. Ser cálidos es uno de los elementos que los humanos necesitamos. Si nos fijamos, podemos andar en el centro. Yo andaba ayer, andaba manejando y en esa ciudad lleno, sí, pues me tenía que ir parando y entonces veo a unos jóvenes realmente muy jovencitos, tendrían que 14 y 16 años, dándose unos abrazototes, eran las 3:30 de la tarde, sí, unos abrazototes y unos besototes, pero, y bueno, pues no podíamos dejar de verlos, incluso todos los claro, que íbamos manejando y pasando por ahí, pero a lo que me fijé, el punto al que vengo es el que asocio en este momento, es que se estaban tocando, se tocaban la cara, se tocaban los brazos, no nada más el aspecto sexual, eran las 3:30 de la tarde, digo, no, tampoco estaban ellos, tenían una vida sexual ahí en ese momento, una representación sexual, se tocaban la cara, se tocaban el pelo. Bueno, esa es una reminiscencia de eso que sí recibieron cuando eran infantes. El bebé humano necesita ser tocado. El bebé humano necesita recibir el contacto cálido para sentirse que sí es, sí, que sí existe y que sí vale. No sé cómo andemos del tiempo para el corte. ¿Sí? ¿Qué exacto porque quiero comentar luego un estudio que se hizo a propósito de los niños que son tocados y los niños que no son tocados y cómo se traduce en autoestima. Y con eso nos vamos a ir al corte. Quédate con nosotros y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso, estás aquí platicando en familia con nosotros sobre el inadaptado de la familia, el trastorno de adaptación, con una servidora y con el doctor Mario Alberto Aguilar. Doctor, antes de irnos al corte, nos prometiste que nos ibas a platicar sobre la diferencia entre los bebés que fueron tocados, o sea, acariciados con cariño, y los sí, que no. Hubo un estudio muy interesante basado en las premisas de los psicoanalistas que empezaron a estudiar las interacciones precoces. Las interacciones precoces quiere decir los primeros momentos de relación con el bebé, cómo la mamá abraza al bebé, cómo lo ve, el papá cómo lo abraza, cómo lo ve. Eso se llama interacciones precoces, que significa interacciones primarias. Pero el estudio se basó en que a un número de bebecitos que nacieron en término de 9 meses, que no tuvieron ningún problema al respirar, que tuvieron pues un embarazo, las mamás un embarazo adecuado, es decir, quitaron todos esos posibles sesgos en el estudio, y entonces dividieron a los bebés que estaban naciendo en 2 grupos.
el grupo de bebés que pasaban a la incubadora normalmente o a la sala de cuneros normalmente y su biberoncito y todo, atendidos. Y el grupo de bebés que recibían todo lo mismo y además cada 3 horas le hacían piojito, le daban masaje en la cabecita. Ay, qué rico. Sí, así es. A lo largo de 3 días les midieron la hormona del estrés. La hormona del estrés es una sustancia que se determina en cualquier laboratorio. Podemos ir a que nos hagan una determinación de cortisol en sangre. Y el cortisol es la hormona que nos indica qué tan estresados estamos. La sorpresa fue que los bebecitos que estaban recibiendo la atención normal, tenían su nivel, el esperable, un nivel de cortisol un poquito alto porque el bebé acaba de nacer, porque el bebé cambió de la cuna, del vientre materno, que es un vientre seguro, protegido, cálido, a el exterior, en donde hay cambios de temperatura, en donde llega la enfermera, lo mueven, en donde el bebecito tiene que llorar. Ok, ese es un ambiente ya estresante. Y está ya bien tipificado el nivel de estrés y el nivel de cortisol. Pero en los bebecitos en los que se hizo masaje, le llaman ellos masaje craneofacial, que en términos muy coloquiales se llama hacer piojito, sí. Vamos haciendo piojito. Y entonces el nivel de cortisol, después del primer día, el segundo día, el tercer día y el cuarto día, gradualmente estaba más bajo. Y el bebecito estaba más tranquilo. Y las mediciones básicas neurológicas hablaban de un bebecito más relajado y más tranquilo. Okay. Este ejercicio que parece muy simple, pero que significa el contacto humano, el masaje craneofacial, es decir, el piojito, que significa relajación, así tu expresión, Pati, tan automática, sí, de ay, qué rico. Ay, qué rico. Sí. Pues a ti te gusta, David, que te hagan piojito. A todo mundo nos gusta. Mundo, sí. Y nos relaja. Y bueno. Bueno, ya sé los alambritos esos, sí, ¿no? Que te venden, sí, en los semáforos para hacer entonces, piojito. Esto es el ejemplo de cómo el contacto humano nos permite relajación, sí, pero también nos fomenta luego, eso fue en los primeros 1996, 1998, no se tenían tantos estudios para la imagen cerebral. Hoy, a partir del 2005, del 10, del 12, en donde hay estudios finos, luego se ha encontrado la correlación. Quienes son estimulados físicamente por una mamá cariñosa, una mamá cálida, un papá cariñoso, un papá cálido, además de que son bebés más tranquilos, es decir, y que se comprueba con la determinación de cortisol en sangre, también a la hora que se hacen las resonancias, están con una mayor producción de dendritas. Las dendritas son las ramitas. Imaginémonos un árbol muy frondoso. La neurona en la que nos hace pensar y sentir son como árboles. Y las ramificaciones son las que nos permiten, bueno, en un árbol, el cobijo al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, es decir, muchas ramas, mucha sombra. En el cerebro, una neurona que tiene más ramitas nos permite más una adecuada función. Si es en el área del afecto, un afecto adecuado. Se ha hecho, los estudios se han encontrado que bebés que han sido tocados, acariciados, bien recibidos empáticamente por una mamá y un papá, que suficientemente aceptantes han hecho un buen vínculo, entonces tiene más ramificaciones. Okay. Y además hoy en día se mide una segunda sustancia que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que permite saber que esas neuronas siempre van a tener ramitas. Bien. La angustia elimina eso, Pati. Entonces, me encanta cómo nos estás llevando de la mano, porque nos comentabas, un bebé nace y tiene un papá y una mamá que es diferente, aunque sea el mismo, es diferente en diferentes condiciones, al que tiene el siguiente hermano, el siguiente hijo. Entonces todo eso tiene que vernos a cómo llegó, si fue deseado, si no fue deseado, si llegó en un momento complicado para la familia, y desde ahí ya se le está mandando mensajes, desde el vientre. Así es, ajá, desde así ahí. es, Luego definitivamente. Nace y va siendo, se proyecta, muchas veces yo creo que la inadaptación de cada uno de los miembros lo proyectan en el otro. Claro. Entonces ya es una familia en donde desafortunadamente puede haber un malestar,
Sí. Y entonces el bebecito que recibe el primer elemento de no aceptación, porque así se llama, de no aceptación, entonces empieza a vivirse como el que más fácilmente los demás pueden también señalarlo. Y entonces hay un proceso de catarsis ahí en donde se deposita, se proyecta en el bebé la inadecuación de la familia. Ahí entra la frase de si me checa, me choca. Pues ahí entra. O si me choca, me checa, más bien. Sí, ¿no? Ahí entra esa frase y ahí entraría ese principio que comentabas, que en teoría general de sistemas se habla de el depositario de la frustración de la familia y del paciente identificado. Y entonces finalmente el paciente identificado, en términos de sistemas, es el niño, el miembro de la familia, que es el que empieza a enfermarse. Que se sacrifica por todos. Que en términos muy teóricos, ese es el niño que se enferma. No es que se enferme, es el niño que no puede hacer otra cosa. Claro. Y entonces el cuerpo sufre angustia y finalmente la angustia también se puede registrar en términos bioquímicos y se puede registrar en un niño. El niño que está angustiado es el niño que no aprende. Es el niño que no puede estar quieto. Sí. Es el niño que no puede estarse en silencio y que además le cuesta trabajo retener porque tiene dificultades para la concentración. Lamentablemente las maestras antes le llamaban el niño berrinchudo y el niño inadaptado. Uh-huh. Hoy en día le dicen el niño hiperactivo y lo mandan al pseudopsiquiatra. Bueno, afortunadamente si lo mandan al pseudopsiquiatra, el pseudopsiquiatra va a poder decir sí o no. No es hiperactividad por la alteración del trastorno de hiperactividad, sino es por angustia. Pero lo mandan con el pediatra, lo mandan con el médico general y entonces se diagnostica como, es un niño hiperactivo y hay que darle el medicamento, el metilfenidato, y desafortunadamente se desorganiza más. El metilfenidato es un medicamento muy muy bueno para exclusivísimamente ¿Es el Ritalin? Niños, sí, en niños que tienen trastorno por déficit de atención, pero es un trastorno neurobiológico. Entonces pero que no se dejen medicar por cualquier, o sea, tienen que un psiquiatra o un psiquiatra, uh-huh. Y entonces se va a diagnosticar, el niño tiene un trastorno de adaptación, el niño es un niño que tiene angustia, y hay que entender qué está pasando en la familia y entonces lo que sucede es que mamá y papá desafortunadamente desde que nació no le dieron los suficientes aportes de calidez, de querencias físicas, emocionales y verbales y entonces pues el bebecito empieza a crecer sintiéndose que él es el adoptado, el diferente, el arrimado de la familia. Y luego, como en las familias normalmente hay rivalidad, en donde mamá y papá debieran de equilibrarlas y decir a todos se les quiere por igual y todos son iguales, pero una mamá o un papá que están cansados, entonces no lo pueden percibir y entonces facilitan que ese niño que tiene una angustia empiece a comportarse inadaptadamente. Sí, pues cuánta cosa, ¿no? O sea, tenemos que cuidar también desde cómo está llegando a la vida nuestro hijo, cómo está haciendo el embarazo. Lo que decías, hay que apapacharlos mucho. Y ya nos comentaste de las dendritas que se van ramificando como resultante del afecto, del cariño y del contacto físico. Entonces, así como los alimentamos con comida, hay que alimentarlos también con caricias, con cariño. Sí, esta es la parte que nos hace, así, eso es lo que nos diferencia, es lo que nos hace humanos. Ay, doctor, nos queda un bloque, vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito. Claro. Quédate con nosotros. Con mucho gusto. Ya estamos de regreso, estás aquí platicando en familia con nosotros, con el doctor Mario Alberto Aguilar sobre un tema que nos estás abriendo los ojos, doctor, y además en este último bloque me encantaría que pudiéramos decir qué podemos hacer con el inadaptado de la familia y el trastorno de adaptación. Sí, Pati, yo creo que de entrada, importantísimo quitar etiquetas. Uh-huh. No hay inadaptados, hay niños que no se sienten queridos. Sí, es necesario quitarle la etiqueta al niño, el que es el especialito, el que es berrinchudo,
el que es diferente. Hay que quitar esa etiqueta. Si no se lo quitan, mamá, papá y los hermanos, y bueno, y tiene que ser en una familia mamá y papá quienes den la indicación y el ejemplo, claro, para que pueda el niño, no se llama el berrinchudo, no, ya llegó el enojón, no, se llama Carlitos o se llama Vicky, y por favor, niños, respeten. Y luego mamá y papá tendrán que decirlo muchas veces, y esta sí puede ser ya una sugerencia incluso terapéutica, Pati, cuando estamos viendo familias, es necesitan decirse que se quieren. Necesita permitirse cuando ya aprender a decirse que se quieren, porque luego ni sabe. No nos enseña la cultura a decirnos que nos queremos. De hecho, invito aquí al público a que se pregunte, y a propósito de que nos vamos a tener que decir Feliz Navidad, pues que también podamos decir ¿cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Te quiero mucho. Te quiero mucho, hermana, te quiero mucho, hermano, te quiero mucho, hijo. Te quiero mucho, papá, te quiero mucho, mamá. Es decir, ¿cuántas veces lo decimos? ¿Cuántas veces así, viendo a los ojos, Pati, podemos decir, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Te amo. Te amo. Hay que poder decírselo a los hijos, hay que poder decírselo a la pareja. Pero ¿cuántas veces lo decimos? Ese es el punto. Hagan el ejercicio. De hecho, mira, estos días son buenos como para hacer ese ejercicio. Y empezar a hacer el hábito. Para que luego quede como una línea neuronal. El hábito no es otra cosa que una línea neuronal y nos va a costar cero trabajo, al principio mucho trabajo, pero en la medida, pero esos días son propicios porque aquí la gente no se va a asustar ni escandalizar, porque también pasa eso, la cultura no nos ayuda. Esta que me va a pedir. Sí. La cultura no nos permite que fácilmente fluyamos en la línea del afecto, pensando si hay interés, pensando en que se quiere, o pensando algo también, quieres, te dicen, o matizándolo, ¿no? De cosas sexuales, porque también es cierto que en una línea diferente ya estaremos diciéndole a Telma algún otro tema que está relacionado entre la diferenciación con los aspectos de la sexualidad, cómo se va haciendo esa diferenciación. Ay, me encanta ese tema. Sí, creo que va a ser muy importante en este momento que lo podemos puntuar como tema. Pero sí es importante que hoy practiquen, y bueno, invitamos al público, practiquen hoy 21, el día 22, el 23, para que lleguen al 24 y para que lleguen al 24 en la noche. Salga fluidito el te amo. El te amo, el te quiero. Te amo. El que pueda decirse viéndose a los ojos, el que pueda decirse abrazándose de veras y el que pueda decirse olvidando los rencores. Eso es importante. Sí. Si alguien puede tener resentimientos, recuerdos, pues incluso se vale decir, oye, ¿sabes qué? Y la realidad es que yo me acuerdo que no me sentía bien tratado, y entonces hay que pedir, hay que ofrecer disculpas. Porque si nos empezamos a defender en que, bueno, sí, lo que pasa es que también tú me decías esto y tú, entonces la Navidad va a servir como un espacio en donde se juntaron y, como dicen muchos, ¿para qué? Para que siempre nos peleemos y nos saquemos en cara todos los trapitos sucios. Qué flojera, ¿no? Claro que flojera, por eso también este periodo de esparcimiento amoroso que se llama la Navidad, pues en muchas familias se está perdiendo, porque sirve para juntarse, pero luego para pelearse. Para reclamarse. Mejor no, para reclamarse. Y desde el abrazo, te invito a que esta Navidad des el abrazo y des el beso en el cachete. Luego se dan unos orejazos, ¿no? O carazos. Unos cachetazos, cachete con cachete, y no precisamente ombligo con ombligo, ¿verdad? Oye, y pero no sé, paz así. Sí, que abraces, que digas te amo. Sí, decirlo y ponerlo en palabras. La parte más importante que vehiculiza esto es decirlo en palabras. Y decirlo en palabras es el avance, es lo que nos humaniza, es lo que nos hace sentirnos pues dignos de ser humanos. Bueno, y entonces, doctor, siempre es recomendable, cuando estás en una situación así, pues yo sí creo, yo estoy convencida que la terapia es para quien quiere estar mejor, no que está mal ni que está loco. Sino, no, claro, no. ¿Quién tendría que ir a terapia? Oye, habrá que entonces decirle a Telma otro programa para qué sirve la terapia. Claro. ¿Y quiénes son candidatos a la terapia? Porque sí, hay un estigma, muchísima gente podría haberse beneficiado con ir a la psiquiatría, ir a la terapia, ir al terapeuta, pero hay estigma por eso y no van a la terapia. Bueno, sí, es una oportunidad para
vamos, como lo dice Michael White, otro autor, es una oportunidad para reescribirnos la propia vida, ¿no? Exactamente. Pero Sí. en un elemento fácil, o no tan fácil, pero que sí se puede hacer, lo pueden hacer ahí en su casa, es, empiecen a decir que se aman, que las personas nos queremos, las personas nos necesitamos, los seres queridos nos necesitamos, pero hay que decirlo. Sí. Entonces, Sí. bueno, este puede ser, dejaremos de ser inadaptados en la medida en que podamos recibir los reconocimientos amorosos de la familia. Y también, ¿no? Y en el momento que podamos poner límites, que dejemos de ser depositarios de toda la familia, ¿o no? Sí, en esa línea habría que diseñar otras estrategias. Bueno, mira, estamos generando programas, otro programa puede ser así, cómo se ponen los límites en la relación amorosa entre hermanos y en las familias. Pero bueno, la parte esta es, alguien tiene que decir si lo están maltratando. Bueno, si es un niño no lo va a poder decir, se comporta simplemente, ese es el trastorno por inadaptación, el comportamiento inadecuado e insuficiente, porque el niño no puede poner palabras, el pensamiento lógico aparece a partir de los 7 años de edad. En la adolescencia ya desafortunadamente se viene trayendo toda esta dificultad para la comunicación, y entonces bueno, ahí es donde hay que ir a terapia desde tan pronto se pueda. Pero lo que sí toca es que mamá y papá puedan decirle a sus hijos, a todos los quieren por igual, y a demostrárselos. Y si se tiene el problema, pueden empezar hoy a hacerlo diferente. Claro. A decir te amo, a hacerles piojito, a ver si no estoy echando toda mi basura en ese depositario que es, entre comillas, mi hijo, el inadaptado, si no me estoy proyectando. Y la persona que se siente inadaptada, pues también que pueda acudir a terapia, o la familia, ¿no crees? Sí, fíjate, Pati, que lo que podemos tener claro es que las propias amarguras y los propios resentimientos, pues esos son de uno, no de los hijos. Sí. Y entonces que uno pueda decir, bueno, yo me siento, vamos a ponerlo tan coloquial como me siento cansado porque vengo de tanto trabajo, o porque tuve problemas con el jefe, o porque el tráfico estuvo terrible, pero mi hijo no tiene la culpa de esto, y no voy a serle depositario de este cansancio, de este estrés, de esta frustración porque no recibí el aumento que esperaba o no recibí el aguinaldo que esperaba, y entonces llego de mal humor, y entonces a mi hijo, a mi hija, y más al que es típicamente, comillas y comillas, porque se tiene que quitar el inadaptado o el enojón, y entonces se le regaña más fácil. Hay que hacer sí un ejercicio de reflexión personal. Que los problemas del trabajo es difícil, que los problemas del trabajo se queden en casa, los problemas del trabajo se queden en el trabajo, y los afectos y el estímulo hogareño sea el de casa, no es fácil, pero se puede. Doctor, tus teléfonos. Claro, Pati, con mucho gusto, 3615 7997 y 3615 7998. Y bueno, esto que acabas de decir me remonta a la primera o segunda cápsula que nos regaló Telma, donde también la adaptación empieza en casa, ¿no? Sí. El que el inadaptado deje de ser inadaptado, o deje de estar siendo señalado como inadaptado, hay que empezar. Y en la visión, que aprendamos a verlos de manera diferente. Sí, claro, que podamos comprenderlos, que podamos empezar a ver cuándo nos estamos proyectando nosotros. Como siempre, un gustazo tenerte aquí en casa y platicar en familia con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al equipo que me acompaña, y nos vemos mañana, nos escuchamos y platicamos en familia. Un abrazo, quédate con Alex Sánchez en Tu Vida en Balance.